capítulo 8 de Primera de Corintios, versos 11 al 13. Si lo tiene, dígame amén. Voy a predicarles en esta noche por el tema: cuídate, por tu libertad se puede perder un hermano. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche voy a predicar, voy a exponer el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que esta palabra sea palabra de bendición, palabra ungida, palabra saturada con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado, que penetre hasta la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón, trayendo sabiduría, iluminándonos, Señor, en los versículos de tu palabra, los cuales vamos a leer y vamos a pasar en esta hora, Señor, a través de este mensaje. Quita todo lo que no es tuyo, quita todo lo que pueda entorpecer la libre predicación de tu palabra y la libre manifestación de tu Espíritu y la libre adoración de tu nombre en los labios de este pueblo, mientras tu palabra es predicada. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis hijos. Hace varios días que comencé a darle forma a este mensaje. Lo voy a comenzar a exponer desde este altar en esta noche. Si Dios me permite terminarlo hoy, lo voy a terminar, y si no, lo concluiré entonces el próximo martes, porque el sábado hay un culto diferente aquí en la iglesia y el domingo tengo un mensaje totalmente diferente para predicar. Viene este mensaje como parte de una carga, si se puede decir así, que he estado sintiendo en mi vida y en mi corazón después de haber conversado con diferentes pastores, algunos que son de esta ciudad, otros que no son de esta ciudad, que me llaman para actividades y que en medio de la llamada pues entramos en conversaciones y todos hablan, todos comentan. Aún en una reunión de pastores que estuve esta semana pasada, se comentaba entre los pastores acerca del grave problema que se está viviendo dentro de la iglesia en este tiempo para poder llevar a la congregación a someterse a la palabra de Dios. Uno de ellos dijo: es que la gente se está llenando de conocimiento, y aunque el conocimiento no sea sano, a veces creen que lo mucho que ellos saben les da a ellos la libertad de poder vivir dentro del evangelio por encima de las enseñanzas que se le dictan desde el altar o a través del estudio de la palabra. Hoy yo quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de la libertad, y quiero hablarla desde el punto de vista que el apóstol Pablo la presentó a través de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo está hablándole en este capítulo exactamente a aquellos que tienen conocimiento, y aquellos que por su conocimiento llegan a la conclusión de que hay cosas que no son malas delante de la presencia del Señor, y que por su conocimiento, por el conocimiento que dicen poseer, después de concluir que hay cosas que no son malas delante de la presencia del Señor, entran en la plena participación y práctica de esas cosas. En este caso en específico, tratado
en el libro de Romanos, perdón, en Primera de Corintios, en el capítulo 8, se estaba bregando con un problema que tenía que ver con los alimentos. Con los alimentos que se compraban en la carnicería. Habían hermanos en la fe que consideraban que esos alimentos no se debían de comprar ni se debían de comer en una mesa cristiana. Había otros que se consideraban a ellos mismos con un conocimiento mucho más profundo y decían ellos que no había nada de malo en comer de lo que había en la carnicería. ¿Cuál era el problema con los alimentos o con las carnes que se servían en la carnicería? Pues el problema era que un animal, antes de que su carne fuera para la carnicería, primero el animal era sacrificado delante de dioses paganos. Después que estos animales eran sacrificados delante de dioses paganos, había veces que se participaba en el mismo lugar donde se ofrecía el sacrificio, el templo, se participaba de esa carne, o si no, se le enviaba a aquellos que se encargaban de vender carne para que hicieran uso de ello y la vendieran al pueblo. Habían hermanos en la fe que tenían el conocimiento de que esto era así. Entonces ellos sentían que no debían de comer de esa carne que se vendía en la carnicería, porque ellos se sentían que comer de esa carne era comer de algo que había sido sacrificado ante los ídolos, y ellos lo veían como si ellos estuviesen participando de la adoración a ese ídolo. Había otros que se consideraban más maduros en el conocimiento de la palabra del Señor, que decían: no hay nada de malo en comer de lo que se sirve en la carnicería, porque el ídolo no es nada, el ídolo no significa nada, decían ellos. Aquí el grande es Dios y los ídolos son obras muertas de hombre. Por tanto, yo puedo participar de esto porque yo no me siento como que estoy sacrificando a un ídolo al participar de este alimento. Y se envolvieron en una discusión entre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. En si era factible practicar aquello o no era factible practicar aquello. Y los que tenían más conocimiento parece que iban llevando la delantera. Entonces ellos, por su conocimiento, ellos venían y delante de aquellos hermanos que pensaban que no se debía de comer de ese tipo de carne, ellos se sentaban a la mesa a participar de esa carne y lo proclamaban y lo dejaban saber que ellos sí participaban de eso. Y habían hermanos en la fe que se estaban sintiendo turbados por la libertad de aquellos, que se estaban sintiendo ofendidos por la libertad de aquellos, que estaban siendo afectados en su vida espiritual por la libertad de aquellos. El apóstol Pablo decide escribir respecto a ese tema para tratar de corregir un mal. Él comienza diciendo en el versículo número 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Lo primero que el apóstol Pablo
quiere establecer, y yo quiero que ustedes me sigan, mis amados hermanos, con mucho detenimiento en esta noche, y si no logro terminarlo hoy, cuando lo vaya a terminar, porque yo quiero enseñar unas verdades desde este altar en esta noche. Lo primero que él está enseñando es que el amor es más importante que el conocimiento. Que de nada vale estar lleno de conocimiento si al estar lleno de conocimiento no se manifiesta en tu vida el verdadero amor de Dios. Conocimiento es nulo cuando no está envuelto en el amor de Dios. El amor es más importante que el conocimiento. El conocimiento hace que nos sintamos bien y que creamos que somos importantes. Pero uno fácilmente, cuando llega a ese nivel, puede desarrollar soberbia. También puede desarrollar una actitud de saberlo todo. Muchas personas con opiniones firmes no están dispuestas a oír y aprender de Dios y de otros. Pablo dice que el conocimiento de Dios, aquel que se necesita para edificar a la iglesia, se puede obtener solamente si se ama al Señor. Santiago capítulo 3 versos 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Primera de Juan capítulo 4 verso número 7, hablando acerca del amor, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, después de hacer una explicación, introduciéndose, donde dice y enseña que el amor es más que el conocimiento. El conocimiento envanece. Él sigue hacia adelante en el versículo número 4. Dice él: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, en el verso 4 hasta el verso 9, él desarrolla un poco más su pensamiento acerca de lo que se sacrificaba a los ídolos. Y al desarrollar el pensamiento, lo primero que notamos es que el apóstol está de acuerdo con aquellos que decían que comer
de las viandas o de las carnes que ponían en la carnicería y que antes habían sido sacrificadas a los ídolos, no era mayor cosa. Porque él decía que aquellos que tenían conocimiento entendían que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y entendía que de Él proceden todas las cosas. Y entendían también que la vianda o lo que se sirve en la carnicería ni nos hace más aceptos delante de Dios, más aceptables, quería decir él, delante de Dios, ni menos aceptables delante de Dios. Por tanto, decía él, porque comamos, no seremos más. Ni porque no comamos, seremos menos. Hasta ahí, todo aparenta ir a favor de aquellos que decían, puedo comer de lo que se sirve en la carnicería, porque eso para nada afecta. Porque yo estoy y entiendo que nada me afecta. Al apóstol Pablo escribir, aquellos que a lo mejor comían sin permitir que se siga leyendo la carta, fácilmente se podían virar a aquellos que no comían y decirle a ellos, ¿te das cuenta que se puede comer? Que es una ignorancia tuya lo que tú estás hablando. Ya lo dijo el apóstol, ni porque comamos seremos menos, más, ni porque no comamos seremos menos. Pero él no lo dejó ahí. Él quiere enseñar que aún la libertad tiene un control. Está controlada por la palabra de Dios, como vamos a enseñar en este mensaje. Y más allá, está controlada por el amor que tenemos que sentir hacia el hermano y hacia la hermana que se sienta al lado mío y que no participa de la libertad que tú estás participando. Entonces en el verso número 9 él entra ahí. Él dice, pero mirad, fíjate, estad atentos, que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero o piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. Él le dirigió esa palabra a creyentes que no se habían incomodado al comer carne ofrecida a los ídolos. Ellos no se habían sentido mal. Aunque estos no eran reales y el ritual de la ofrenda pagana no tenía sentido, el comer carne de ese tipo ofendía a cristianos de conciencias más sensibles. Pablo decía entonces, por esto, si un hermano es más débil o menos maduro y pudiera interpretar erróneamente mis acciones, se debiera por consideración a esos hermanos evitar comer carne ofrecida a los ídolos. Ya él saca el asunto del tema de si es bueno o no es bueno, de si es malo o no es malo, de si se puede o no se puede. Se salió de ahí. Él entró en algo mucho más importante para él. Él entró en algo mucho más profundo que el conocimiento que algunos dicen poseer. Él entró en la consideración del que está a mi lado. Entró en la consideración de la conciencia del que observa mi libertad.
entró en la consideración de la salvación de esa persona que no participa de lo que yo participo porque considera que es una ofensa delante de Dios. Quiere enseñar él que hay algo mucho más profundo en la relación entre hermanos. Verso 10 en adelante sigue diciendo: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Ahora, esto se está poniendo difícil, porque ahora resulta ser que algo que el apóstol Pablo mismo considera que no es malo participar de eso, pero que él dice que por amor al hermano o a la hermana que tú tienes a tu lado, aparte del conocimiento que ya tú dices poseer, que te lleva a participar de la libertad que tú dices tener en este tiempo, o que algunos por allá afuera también dicen poseer, entra en la consideración de aquellos cuya salvación puede ser afectada por la libertad que nosotros nos tomamos. Dice él: herimos su débil conciencia. Dice él: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil que Cristo murió. Él está entrando en algo profundo, hermano. Le está diciendo que la libertad de algunas personas puede llevar a otros a perder. Y está preguntando: ¿tú estás dispuesto a que por tu libertad, a que por tu conocimiento, ese conocimiento que tú dices que te ha hecho libre para participar de un montón de cosas, tú estás dispuesto a que por causa de ese supuesto conocimiento que envanece tu razonamiento, se pierda el hermano débil por quien Cristo murió? Y él explica: porque si cuando tú te sientas a la mesa a comer de los ídolos, un hermano débil de conciencia te ve y también se sienta a comer, pero él come con una conciencia pecaminosa, sintiendo que lo que está haciendo es pecado, su vida espiritual va a ser afectada. Y dice el apóstol Pablo: y si por tu conocimiento se pierde el hermano débil por quien Cristo murió, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Entonces lleva a la persona que participa de su libertad sin tener en cuenta quién es afectado por la libertad que está manifestando. Le dice que está en ¿qué? En pecado. Le dice que contra Cristo está pecando el que hiere la débil conciencia del hermano por causa de su conocimiento y lo lleva inclusive a la perdición. Y él dice en el verso número 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no ponerle tropiezo a mi hermano. La libertad cristiana, hermano, no significa que todo es permitido.
Significa que nuestra salvación no está determinada por un legalismo, por buenas obras o por normas, sino por un regalo que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. La Biblia dice que la salvación es por la fe. Pero la libertad cristiana está atada inseparablemente a algo que en esta noche llamaremos responsabilidad cristiana. Tú no puedes separar la libertad de la responsabilidad. La libertad está amarrada a algo que se llama responsabilidad. Y la libertad cristiana tiene que ser usada con responsabilidad, tomando en consideración a los hermanos que me rodean, no sintiéndome que soy mayor que ellos, sino amándolos y siendo ejemplo para ellos. Los nuevos creyentes con frecuencia son muy sensibles a lo que no es correcto, a lo que eso no es correcto, a lo que se debiera o no se debiera hacer. Hay cosas que pudieran ser correctas para nosotros, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía no se ha desarrollado en la fe, que todavía está aprendiendo. Debemos de tener cuidado con no ofender al cristiano, ya sea recién convertido o de tiempo en la congregación, pero que va camino a la madurez espiritual y que es sensible y que nuestro ejemplo puede llevarlo a pecar. Cuando nos amamos o cuando amamos a otros, nuestra libertad para hacer ciertas cosas no debiera de ser más importante que fortalecer la fe de un hermano o de una hermana dentro de la congregación. Hay personas que andan buscando, hermano, cuánto detalle hay en la Biblia. Andan buscando algo que justifique lo que ellos quieren hacer. Y cuando ellos creen que han encontrado algo que justifique la vida que ellos quieren vivir y justifique lo que ellos quieren hacer, ellos toman eso que encontraron como una muleta, se apoyan sobre de eso y se entregan entonces a la práctica de aquellas cosas que ellos ya creen por su conocimiento que pueden practicar. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 14, versos 12 al 23, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o no hacer caer a tu hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Cuántos me están oyendo? Yo espero que los que me están oyendo también me estén entendiendo. Pero si por la causa de tu comida, de la comida, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe?, pregunta el apóstol. Tenla para contigo delante de Dios. Y después dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe
es pecado. El apóstol se está explicando con una claridad increíble. El apóstol está diciendo, ya no es cuestión ahora, dice él, ya no voy a tratar de si esto es malo o no es malo, si conviene o no conviene, si es permitido o no es permitido. Si yo voy a hablar y me voy a meter en algo que es mucho más profundo, a tu hermano le ofende, a tu hermano le estorba, a tu hermano lo debilita en la fe, hace tropezar a tu hermano, hace tropezar a alguien por quien Cristo murió en la cruz del Calvario, dice él, pues entonces por amor a esa persona no lo practique. Porque dice él, es bueno no practicar nada en que tu hermano tropiece, nada en que tu hermano se ofenda, nada en que tu hermano se debilite. ¿Sabe una cosa, hermano? A veces hay personas que dividen el cristianismo en dos categorías: fuertes y débiles. Aquellos que ellos ven que miran tantas cosas, que se cuidan de tantas cosas, no, es que ese es muy débil, cualquier cosa lo hace caer. Nosotros somos los fuertes. Yo me puedo tomar la libertad de hacer esto, de hacer aquello, de practicar esto otro, de practicar aquello. A mí no me afecta. Yo soy fuerte. Pero en realidad, el que así vive y así hace, lo que está demostrando es una debilidad espiritual increíble. Porque la gente que verdaderamente es espiritual y la gente que verdaderamente es fuerte en el espíritu se preocupa por el hermano que tiene a su lado. Se preocupa por edificar al que está al lado de él. Se preocupa por levantarlo, se preocupa por ayudarlo, se preocupa por su salvación. Se preocupa porque la vida que está viviendo no afecte la vida de ese que él llama débil. Pero hay quienes, mi amado hermano, amparados en un supuesto conocimiento que en ocasiones hasta se sale fuera de la palabra de Dios. Alguien dijo que hay quien busca un texto y un contexto y hace un buen pretexto para vivir la vida que quieran vivir. Y hoy en día hay un montón de pastores que no saben qué hacer. Hay pastores que me lo confiesan. Casi toda la semana hay pastores hablando conmigo y diciéndome, hermano Naldo, yo estoy perdiendo el control sobre la iglesia. No porque ando permitiendo que se haga lo que se dé la gana, es porque la gente lo practica por sí sola. Y yo no tengo poder para meterme dentro de la gente a cambiar a la gente. Sino que pasó el tiempo donde la gente miraba las palabras que salían de un pastor desde el altar, las miraban como que lo que salía por esa boca era palabra de Dios. Palabra que había que vivir, palabra que había que seguir, palabra que había que obedecer. No, ahora la gente, ellos deciden qué vivir de lo que se predica en el altar y qué no vivir. Qué hacer o qué no hacer. Que ellos creen que el pastor tiene razón y en que ellos creen que el pastor no tiene razón. Así tú le des una letanía de textos bíblicos que te puedas echar toda una madrugada, texto tras texto, a ellos ya eso no les interesa. Ellos andan buscando las esquinas, ellos andan buscando las orillas, ellos andan buscando las cosas que pueden tergiversar para acoplarlas al estilo de vida que su carne quiere vivir. Cuando una persona les enfrenta, ellos dicen, ¿y qué tiene esto de malo? Esto no está en la Biblia, aunque esté. Cuando tú le dices a ellos, pero la Biblia dice, ellos dicen, pero esa es la interpretación que tú le das. Yo no lo interpreto así. Yo lo interpreto de otra manera, porque ellos andan acomodando su carne o la palabra a los deseos de su carne. Algunos de ellos se quieren presentar como grandes conocedores de la palabra del Señor. Se quieren presentar a ellos mismos como maestros.
Pero no son maestros que logren enseñar desde el altar de la iglesia o logren enseñar desde el frente de la iglesia. Porque si trataran de enseñar sus cosas desde ahí, mucha gente rebatiría lo que ellos están enseñando. Son maestros que andan buscando débiles en la fe dentro de la congregación, que andan buscando personas que ellos van dándose cuenta que están debilitados, que están molestos. A eso se acercan y por allá, a solas, en privado, en silencio, le dan su estudio bíblico. Y a veces logran que esa persona practique las cosas que ellos están practicando. Pero resulta ser que después de que esa persona ha practicado las cosas que ellos están practicando, no se siente tan bien como se siente aquel que dice que lo hace y no siente nada, sino que ellos se sienten afectados espiritualmente, se sienten que han faltado contra el Señor, comienzan a decaer en su vida de oración, comienzan a decaer en su vida espiritual, comienzan a ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y hay algunos que se van hasta el mundo. ¿Sabe una cosa, hermano? Le voy a decir algo de este altar que yo nunca lo he dicho, pero lo voy a decir hoy. Aquí hay gente que se han descarriado de esta iglesia, que están en el mundo ahora mismo, que cuando yo los fui a visitar, ellos me dijeron a mi hermano Naldo, le voy a hablar con sinceridad. Hubo una persona en la congregación que con las palabras que me habló me hizo daño. Y yo le he preguntado, ¿y quién? Y hasta me han dicho. Y me han dicho también lo que les han dicho. Y me han dicho también cómo ellos han empezado a escuchar a esa persona, escucharla, hasta que al final su vida espiritual se vio afectada. Comenzaron a dejar de orar, comenzaron a dejar de ayunar, comenzaron a dejar de buscar el rostro de Dios y terminaron en el mundo. El asunto es que esas personas están en el mundo todavía, y la persona que ellos dicen que supuestamente les llenó la cabeza, los llevó a hacer cosas que no estaban en el corazón de ellos, todavía está en la iglesia, pero ellos están en el mundo. Pues a esos que con su actitud y con su libertad y con su supuesto conocimiento lanzan a otros al mundo, la Biblia a través del apóstol Pablo le dice: cuando tú con tu libertad hieres la conciencia de un hermano débil en la fe y lo llevas a pecar contra Dios, tú mismo has pecado contra Dios. Porque dice el apóstol, porque al herir la conciencia del hermano, contra Cristo has pecado. Trabajando sobre este tema, me encontré con un bosquejo en una Biblia de estudio y lo quise pasar. Hermanos fuertes y débiles se llama el bosquejo. Consejo al hermano fuerte: no te enorgullezcas de tu madurez, no presumas de tu libertad, actúa con amor al grado que no hagas tambalear al que es débil. Consejo al hermano débil: toma tu tiempo, ora a Dios, y tienes que estar seguro de que tus convicciones están basadas en la palabra de Dios y no en opiniones. Consejo a los pastores: es para mí, estaba escrito ahí pero se lo voy a leer. Enseñe correctamente la palabra de Dios, ayude a los cristianos a entender lo que es y lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Y no permita que problemas potenciales originen separación y división dentro de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 23, versos 11 al 12, el que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy en día, algo que proclaman muchas personas que gozan de una mal llamada libertad es que los que están en los altares enseñando son hombres.
Ellos dicen, yo no obedezco a hombres. Sin embargo, a mí me llama la atención una cuestión acerca de Cristo y de los fariseos en su época. Escuche bien. Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Escuche esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís que si alguien jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Qué silencio! Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Si lo llevamos a la cuenta, perderemos el conteo de cuántas veces Cristo llamó a los fariseos hipócritas, ciegos, hipócrita de nuevo, hipócrita de nuevo, ciego de nuevo, sepulcro blanqueado, guía ciego. Cuando tú te encuentras que el Señor tiene unas palabras tan duras para los que eran los líderes religiosos de su tiempo, lo próximo que tú puedes esperar es que el Señor le diga a ese pueblo: no los obedezcan, porque son hipócritas. No los obedezcan, porque son guías ciegos. No los obedezcan, porque son sepulcros blanqueados. Pero ¿sabe una cosa? Estudiando hoy la palabra del Señor en un tema que no es el que estoy tratando esta noche, pero tocando algo así por encima, me di cuenta que el Señor era amigo y es amigo de la obediencia. Por eso puede ser sorprendente
para algunos, pero no me sorprende a mí que llamando a los fariseos guías ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados y tantas otras cosas más, en ese mismo capítulo 23 de Mateo, en los primeros versículos del 1 al 4, esto fue lo que él dijo. Dijo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo usted compagina una cosa con la otra? Él le dice que son ciegos, que son hipócritas, que son sepulcros blanqueados, y le dice al pueblo: pero todo lo que ellos os digan que hagáis, hacedlo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que aquel a quien él criticaba, juzgaba como un hipócrita, él le decía así porque practicaba o enseñaba algo que no vivía. Pero le está diciendo al pueblo, a pesar de que son hipócritas, a pesar de que son guías ciegos, a pesar de que son sepulcros blanqueados, a pesar de todo eso, cuando les enseñen la palabra, vívanla, porque es la palabra y la palabra tiene que ser vivida. Si es palabra de Dios, no importa el que le esté enseñando, porque es palabra, porque está escrito. Le dice al pueblo: obedezcan. Él es amigo de la obediencia. La obediencia a la palabra es lo que hace que la persona se solidifique en su vida espiritual. Por eso cuando él levantó a la iglesia, no dejó a la iglesia a la derriba. Le puso pastores. Esos pastores, en el libro de Apocalipsis, él los llama ángeles. Escribe al ángel que está en la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel que está en la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel que está en la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Él los llama ángeles. Alabado sea Dios en esta hora. Hablando de eso, a los que él llama ángeles, a los pastores, en Hebreos 13:17 él dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Él está diciendo que no le aprovecha a nadie que el pastor dé quejas de él. No te es provechoso. El apóstol Pablo enseña, libro de Romanos: nadie se crea ser más de lo que es. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante tener autoestima. No lo podemos tener en poco, pero tampoco debemos sobreestimarnos a nosotros mismos y pensar que somos más de lo que somos. Y hay quienes han llegado a creer que son más de lo que realmente son. Y por eso es que humillan, pisotean y aplastan a otros con lo que ellos llaman conocimiento. Lamentablemente, conforme a la experiencia de muchos pastores hoy en día y a la experiencia del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el cual hemos estado leyendo en la noche de hoy, habían personas que por su conocimiento comenzaron a practicar una serie de cosas que ellos entendían que no estaba mal. Pero ya no les interesaba el hermano o la hermana que estaban sentados al lado de ellos.
No les interesaban ya ni los que se afectaban, los que se veían afectados por la libertad que ellos se tomaban. Eso es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy en día. Hoy en día hay muchas personas que están, amados hermanos, usando una llamada libertad proveniente de un supuesto conocimiento para practicar y para hacer muchas cosas y para proclamarlo a viva voz. Por ejemplo, hay quienes en la llamada libertad en Cristo, yo soy libre en Cristo, proclaman algunos. En esa llamada libertad en Cristo, ellos se sienten libres para vivir vidas de poca oración. Y lo proclaman. Ellos dicen, yo no sé por qué dicen que hay que orar tanto. Yo casi no oro y nunca me ha pasado nada. Yo casi no oro y siento la bendición de Dios. Yo casi no oro y me siento cerca del cielo. Yo no voy a juzgar, amado hermano, la vida de oración de nadie en este mensaje. Ni voy a juzgar si lo que esa persona dice es cierto o es falso. Si una persona casi no ora y siente la bendición de Dios, óigame, le felicito. Si una persona casi no ora y se siente cerca del cielo, óigame, congratulations. Si una persona casi no ora y se siente cerca del cielo, usted es un caso tremendo. Realmente usted es de admirar. Pero aún si fuera cierto eso, que yo le doy a usted en esta noche el beneficio de la duda, usted no puede ir proclamando eso delante de los demás. Porque puede haber una persona, puede ser que usted diga que usted con poca oración, usted puede vivir su vida cristiana y usted puede reprender las tentaciones y puede pelear con los demonios, aunque no ora mucho. Tremendo. No, tremendo, le digo, yo no salgo de mi sorpresa. Yo estaré atento cuando le entreguen a usted ese trofeo que le van a entregar en el cielo por lograr tanto con tan poca oración. Pero cuidado, cuidado con que usted con ese supuesto conocimiento que posee se vaya por ahí a estarle diciendo a otro, no muchachos, si no hay que orar tanto, yo no oro y mira, hablo 30,000 lenguas. Póngale que es verdad, que usted es lo suficientemente fuerte como para con poca oración mantenerse apartado de tanta cosa que hay por ahí sobre esta tierra. Pero tal vez el hermano que está al lado de usted no es tan fuerte como usted. A usted a lo mejor con media hora de oración le da, pero él necesita 3 horas para poder vencer lo mismo que usted no está venciendo. A lo mejor las tentaciones de él son más fuertes que las suyas, las batallas de él son más grandes que las de usted, y usted con su mal consejo, con esa mala actitud de estar echándoselas delante de él, de una vida espiritual que no existe, aleluya, usted pueda llevarlo a él a decaer en su vida de oración y a decir, bueno, pues no es tan importante orar. ¿Por qué tengo que estar 3 horas orando cuando el hermano fulano de tal ya me dijo a mí que ora nada más que media hora y con eso le da? Pues yo voy a usar media hora para orar y el resto lo voy a dedicar a otras cosas que necesito hacer, y al mes a lo mejor ya está descajeado. ¿Por qué? Puede ser que aquel con media hora le dé, y puede ser que a esa persona 3 horas le sean pocas. ¿Sabe una cosa, hermano? Todos ustedes saben que yo no tengo televisor en mi casa. Hay quienes se sienten libres para tener la televisión, para ver deportes, novelas, películas, para ver de todo en el televisor. Ellos dicen, a mí el televisor no me afecta. A mí el televisor no me hace daño. Puede ser que sea verdad. Yo tomé la decisión
de no tener televisor cuando acepté a Cristo como Salvador de mi alma. Después me casé y decidí no llevar un televisor a mi casa. Lo decidimos juntos. Después empecé a pastorear. Y un día vino un hermano de la iglesia que pastoreábamos en Puerto Rico y nos tocó a la puerta. Cuando yo abrí la puerta, ahí estaba él con un televisor. Yo le dije a él, ¿qué pasó, hermano? Me dice, pastor, yo quiero entregarle a usted mi televisor. Haga con él lo que usted quiera hacer. Yo sé que usted no quiere televisor en su casa. Si usted lo quiere romper, rómpalo. Eso fue lo que hice. Pero me dijo, yo se lo entrego, pastor, porque yo soy uno de los que si tengo televisor en la casa se pierde. Porque yo todo lo que veo en televisor es lo que a Dios le desagrada. Eso es lo que me llama la atención. Y yo quisiera salir de este televisor. Porque este televisor es el que me roba a mí mi vida espiritual. Es el que en vez de pasar tiempo orando, me lo paso sentado frente a él. Comenzó a hablarme con el corazón tocado. Y cuando yo cogí aquel televisor que él se fue, le dije a mi esposa, ¿sabe una cosa, Tita? Por amor a él, al hermano que es de nuestra iglesia, nunca tendré un televisor en mi casa. Porque no quiero que nadie me use a mí como una excusa para tenerlo. No quiero que nadie diga, si el pastor lo puede tener, yo lo puedo tener. Porque puede ser que yo sí lo pueda tener. Yo a veces les he contado a ustedes aquí, mismo predicando en este altar, cuando he estado en hoteles y he prendido el televisor y he visto cosas de las cuales he sacado un mensaje. Tal vez yo sí lo pueda tener. Tal vez yo sí pueda tener el control para no ver lo que no se debe de ver y para controlar lo que se ve ahí. Pero mis hijos tendrán ese mismo control que tengo yo. El hermano o la hermana que va a mi casa, que dice, pero si el pastor puede tener un televisor, yo también lo puedo tener. Pero a lo mejor él va a ver en el televisor lo que yo no veo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo tomé una decisión. Por amor primero a aquel hermano. Y después por amor a los hermanos de cualquier congregación donde yo pastoreé. No tendré televisor en mi casa. Lo hago no porque crea que me afecta a mí. Lo hago porque no quiero que haya gente a las cuales el televisor le afecte, que me tengan a mí como una excusa para tenerlos y que la libertad mía pueda ser ocasión para ellos de caer de la gracia de Dios. Senda mía es. Hay quienes se sienten libres para faltar a la iglesia. Ellos faltan por cualquier causa. Cualquier cosa es una excusa para faltar. Después se lo dicen a otros. Hay personas que a veces dicen, no, yo no sé por qué dicen que si uno no va a la iglesia, que si uno se vacía, que si uno no tiene, se vacía del Espíritu Santo. Mira, yo casi no voy a la iglesia y la bendición siempre está ahí. Cuando entro por la puerta de la iglesia, rápido me enchufo. Quedo conectado. A su nombre. Se lo dicen a otros. Vuelvo y repito, óyeme, maravilloso, tú eres un general de 4 estrellas. Te felicito. A mí me hace falta venir a la casa de Dios. Yo no gozo de eso que tú gozas. De que puedes estar sin venir a la casa del Señor y no te hace falta. A mí me hace falta la casa del Señor. A mí me hace falta el altar. A mí me hace falta predicar. Aleluya. Por eso que usted ve que después de que hace unos domingos atrás, para ser más exacto, el día de resurrección, sentí que un toque de sanidad llegó a mi cuerpo y usted ve que todavía no le he querido soltar este micrófono a nadie. Es que estoy disfrutando esto y lo estoy disfrutando porque a mí esto me hace falta. Shalaba aquí vasaya soa. Puede ser que sea verdad que a ti no te haga falta. Te doy en esta noche para ti el beneficio de la duda. En toda corte, a todo acusado se le da el beneficio de la duda hasta que se le pruebe que es culpable. Tienes el beneficio de la duda para... Hoy es tu día, beneficio de la duda para ti. Pero a lo mejor al lado tuyo hay uno que no solamente necesita estar en la iglesia martes, jueves, sábado y domingo, sino que necesita estar en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo.
Porque los días que hay por el medio a él le afectan. Porque no todo el mundo es como tú. Y puede ser que cuando tú vas donde una persona y te jactas de tu fortaleza espiritual, que puedes estar una semana sin venir a la iglesia y no te afecta y sigues sintiendo la presencia de Dios, estimule la mentalidad de un hermano débil en la fe a hacer lo mismo y termine descarriado siendo tú culpable de eso, porque por tu mal consejo empezó a practicar algo que dañaría su vida espiritual. Oh, el tema del mensaje es bien claro. Dice: cuídate, cuídate, por tu libertad se puede perder un hermano. Sarabaki Mashaya, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Hay quienes se sienten libres para mirar a la mujer ajena. Leí algo en estos días en el internet. Lo escribió, estaba leyendo en un lugar cristiano. Y esta persona escribió: la Biblia no dice que no puedes mirar a la mujer. La Biblia lo que dice es que no la puedes mirar con deseo. Ah, qué tremendo conocimiento que acaba de compartir el hermano con miles de creyentes a través del internet. Wow. Estoy realmente tocado, hermano. Tanta sabiduría enternece mi corazón y toca mi alma. Me lleva casi al borde de las lágrimas. Tanta sabiduría manifestada. Eso lo sé yo hace tiempo, pero nunca lo he enseñado. Yo siempre he enseñado que la Biblia dice, aleluya, que al hombre que mira una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Lo dejo ahí. Cuando lo dejas así plain, el hombre lo que piensa es: pues mejor no mirarla. Pero ahora el hombre del que hablo, él quiso expresar su sabiduría, su conocimiento. La puedes mirar siempre y cuando no la desees, escribió él. La puedes mirar. Pero amado hermano, antes del deseo viene la mirada. No puede haber deseo si no hay mirada. La mirada viene primero, el deseo viene después. Si la persona es débil en la fe, alabado sea el Señor para siempre. Para controlar su carne, la mirada abrirá la puerta para el pecado que se ha de apoderar de su corazón. Aquel que escribió aquello en el internet, por su conocimiento, puede herir a un hermano en la fe y él mismo ser culpable de pecado. Hay conocimiento que es solamente para el que lo posee, que no es ni tan siquiera para enseñarlo. No todo lo que se conoce se enseña. Hay cosas que son para ti. Hay quienes se sienten libres para hablar lo que quieran, como quieran y donde quieran. No se cuidan. No miran a quién tienen al lado. Cuando la lengua se les suelta, ellos hablan lo que quieren, como quieren y donde quieren. Ellos no están pendientes al que está escuchando. Ellos no están atentos hacia aquel a quien le están hablando es una persona madura en la fe. Ellos no están atentos a si su comentario puede afectar a una persona, puede debilitarle en la fe, puede llevarla a descarriarse, puede llevarla a quedarse en la casa. Alabado sea el Señor para siempre. No están pendientes a nada de eso. Ellos sencillamente hablan lo que quieren, como quieren y cuando quieren. No están pendientes a nada. Ellos dicen que ellos tienen la libertad. Yo soy hijo de Dios, dicen algunos. Yo soy hija del Señor, dicen otros. Yo tengo conocimiento de la palabra. Hay quienes van más allá. Hay quienes dicen: yo soy hijo de un pastor. Yo soy hermano de un misionero. En mi familia hay un montón de gente que le sirven al Señor. Yo nací dentro del evangelio.
Y ellos creen que porque son hijos de pastores, porque son criados en el evangelio, porque tienen yo no sé ni amistad con quienes, pueden soltar la lengua como les dé la gana, sin estar atentos hacia que aquel al que le están hablando es un hermano que puede ser afectado, una hermana que puede ser afectada por las palabras que salen de su boca. No todo se habla, no todo se comenta, no todo se dice. Hay que cuidarse de no afectar la conciencia de alguien debilitado que esté al lado nuestro. En eso hay sabiduría. Otros se sienten libres para ir a visitar iglesias sin permiso, para meterse en lugares y con personas que a la iglesia se le ha dicho que no lo hagan, pero ellos se sienten libres. Ellos dicen esto no es malo y se lo dicen a otros. Yo lo puedo hacer. ¿Qué hay de malo en esto? Para empezar, mira, la Biblia enseña que la desobediencia es pecado. ¿Qué había de malo en comerse un fruto de un árbol? Nada. ¿Qué hay de malo en comerse una fruta? Nada. ¿Qué era lo que hacía malo comerse la fruta? Que Dios dijo no te la comas. El mandamiento es lo que crea la desobediencia, y la desobediencia es pecado. El mandamiento dice obedecer a tu esposo, hijos, obedecer a vuestro padre, y congregaciones, obedecer a vuestros pastores. Si eso no estuviera ahí, no habría pecado. Vamos a borrarlo, pero está ahí. Entonces, pastor dio una instrucción, desobedeciste, es pecado. Desobediencia es pecado. Pero vamos más allá. Vamos al pecado que la desobediencia causa contra nuestros hermanos en la fe. Cuando yo le hablo a una persona, y eso yo lo viví en mi propia carne, hermano, en Puerto Rico, en la iglesia en la que yo fui miembro. Habían unos jóvenes que Dios los estaba levantando, pero de una forma maravillosa, predicando la palabra con una unción tremenda. Bueno, recibían invitaciones a predicar de la misma forma que las recibía yo también. Todos nos levantamos en la misma época, hasta que hubo un grupo de hermanos que les dio con irse a meter en otro lugar, donde decían que había un gran avivamiento, pero eran bien liberales. Se permitían un montón de cosas que en nuestra iglesia no se permitían. Después venían de allá para acá, dramatizándolo todo. ¡Ah! ¡Qué avivamiento! Que si esto, que si pasó esto y aquello. Óyeme, y tratando de metérsela a la gente por la cabeza. Gracias a Dios conmigo nunca lo lograron. El pastor prohibió desde el altar que ese lugar se fuera a visitar, y yo nunca lo visité. Hasta el día de hoy nunca lo he visitado, nunca fui. Pero otros se fueron. Para hacer la historia, que es larga, corta, de esos que se fueron, más de la mitad están descarriados ahora mismo. Los otros se fueron de la iglesia a la misma iglesia esa que estaba en avivamiento que ellos estaban visitando. Pero después de ahí brincaron a otra, y han brincado yo no sé ni por cuántas iglesias. En estos días recibí la llamada de uno que siempre lleva comunicación conmigo. Ahora estoy yendo a la iglesia de fulano. Oh, ya te cambiaste de iglesia. No, sí, estoy ayudando a fulano. No tienen raíces. Están sin raíces, hermano. Sin raíces. Los pocos que todavía están en el evangelio andan sin raíces, brincando de un lugar para otro. El creyente tiene que echar raíces, y tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Nuestra forma de hablar puede llevar a un hermano en la fe a desobedecer a la iglesia, desobedecer al pastor, desobedecer la doctrina de la congregación. A lo mejor a ti no te afecta, pero a él sí. A lo mejor a ti no te afecta, pero a ella sí. Alabado sea Dios para siempre. A lo mejor tú dices que tú no te pierdes, pero puede ser que él se pierda. Estoy hablando de la libertad que hace daño. Estoy hablando de que no podemos tomarnos una libertad que pueda afectar al hermano y a la hermana que está a nuestro lado. Ahora no estoy hablando de si las cosas son pecado o no son. Si son pecado o no lo son, lo voy a hablar otro día. Hoy estoy hablando como que las cosas no son pecado, pero que sin serlo pueden afectar a la persona que está a mi lado. Y para él sí son pecados. Y la Biblia dice que si yo hago eso, si yo afecto con mi comportamiento y con mi actitud a un hermano por el cual Cristo murió, yo peco.
Dice, contra Cristo estoy pecando. Hay quienes se sienten libres para desobedecer las doctrinas de la iglesia. Se pintan la cara, se sacan las cejas, se cortan el pelo, dicen que son las puntas, pero ya el pelo no se sabe a dónde va a llegar de tantas puntas que se cortan. Se pintan el pelo, se pintan las uñas. Mujeres adultas ya que el pelo lo tenían blanco y ahora lo tienen negro. Hombres que el pelo lo tenían blanco y ahora lo tienen negro. Hello. Después que se cortan el pelo, algunas hermanas se hacen diferentes tipos de peinado para que no se le note mucho el corte que se dieron. Quieren jugar con el entendimiento de uno. Quieren jugar con la capacidad de uno. Quieren jugar con la mente de uno. No entienden que cuando ellas venían ya no uno iba. Que uno sabe más que eso. Ahora la gente dice, no, es que esto no es malo. Dice, yo no siento que yo estoy faltándole a Dios con esto. Una persona los otros días me dijo, mira esto. Y se cogió el pelo. ¡Fua! Lo bajó así. Y se subió y el pelo le cubrió el rostro. Me dijo, ¿qué es un velo? ¿Para qué se usa el velo? Le dije, para cubrir el rostro. Entonces me dijo, entonces esto es un velo porque me está cubriendo el rostro. Yo le dije, es verdad, te está cubriendo el rostro. Volvió y se lo tiró para atrás. Y ahí le llegó hasta donde se lo tenía cortado. Todavía le cubre el rostro. Es velo. Pero yo le dije, la respuesta te la voy a dar desde el altar de la iglesia. Desde el altar de la iglesia. Y me aproximo a esa respuesta. Hay quienes toman la libertad fundamentada en un supuesto conocimiento que poseen para tratar de transformar la doctrina de una congregación. Tú no puedes cambiar la doctrina de una iglesia. La doctrina está establecida para vivirla, y para que aquella persona que no la quiere vivir, para eso es que hay un montón de iglesias por allá donde se puede vivir como a uno le da la gana. Pero uno no entra a una congregación que tiene una doctrina para tratar de cambiarla. En estos días por ahí ha llegado una persona que viene de otra iglesia, me miró con carta de traslado y todo. Pero ya yo noté que en estos días me apareció pinta por ahí. Hoy le di una orden a mi esposa en la casa. Le dije, tú vas donde esa persona y le dices que aquí en esta iglesia eso no se practica. En la iglesia donde ella estaba sí se practica, y si eso es lo que ella quiere vivir debe de quedarse allá. ¿Para qué pedir una carta de traslado para una iglesia donde no se practica la pintura en la mujer? Y después querer meterse en esa iglesia con la cara pintada. Ven acá, quédate donde estás, allá te lo permiten, aquí no. Hay que entender que la libertad que a veces nos tomamos afecta a los hermanos que tenemos al lado. Puede ser que para ti cortarte unas puntas no sea malo, pero para la hermana que tienes a tu lado, que te ve así, ella peca. ¿Peca por qué? Porque se siente ofendida, porque siente que eso es malo, que a Dios no le desagrada, y es de eso que está hablando el apóstol Pablo, que nuestras actitudes y nuestro comportamiento nunca debe de afectar la mentalidad de aquel hermano débil por quien Cristo murió. Ya no es asunto de qué es lo que me gusta a mí, ya no es asunto de qué es lo que yo creo. Es asunto ahora de cuánto yo amo a la iglesia en la que yo estoy. Cuánto amo a esos hermanos que están ahí. Cuánto amo al pastor de la iglesia que me predica en contra de eso, que está batallando en contra de eso. Que si alguien me ve así, lo van a jalar a él, lo van a llamar a él, le van a venir con problemas. Y yo no quiero que mi pastor esté en problemas porque yo lo amo. Hay quienes se sienten libres para enseñar a sus hijos a desobedecer. Hay padres que enseñan a sus hijos a desobedecer las doctrinas de la iglesia. Usted enseña que una criatura, por ejemplo una niña, no debe ponerse pantalones, pero ellos le ponen pantalones a las niñas desde que son chiquitas. La niña escucha en la iglesia cuando se predica en contra del uso del pantalón en la mujer.
Pero la niña ve también que su mamá se lo pone, sea en la casa, sea para la escuela, se los enganchan. Sin usted darse cuenta o dándose cuenta, consciente o inconscientemente, usted está enseñando a su hijo a desobedecer la doctrina de la iglesia. Después, cuando te llegue a grande y tú quieras someter a esa criatura, no vas a poder. ¿Cómo tú vas a quitarle a una persona algo que tú mismo le pones? Voy más con las hermanas que están aquí. Una niña que usa pantalones no aprende a sentarse bien, porque la mujer con pantalones siempre se sienta espatarrada, con las piernas abiertas. Las niñas que usan pantalones se sientan igual. Y cuando usted las trae a la iglesia con su falda, se sientan en los bancos mal sentadas. ¿Cuántas veces no hemos tenido que estar llamando aquí, mi esposa y yo, atención a niñas de aquí de la iglesia? Mal sentadas, enseñando su ropa interior. Una niña se le enseña a vestir desde pequeña. Desde pequeña se le pone una falda. Desde pequeña se le enseña que sus piernitas están cerradas, que la falda se acomoda cuando se sienta. Pero hay quienes enseñan a sus hijos a desobedecer. Se los llevan a sus hijos para otras iglesias sin el permiso del pastor. Se llevan a sus hijos a participar a otras cosas y los hijos saben que están sin el permiso. A veces son presionados, a veces son forzados a ir. Porque hay padres que utilizan la autoridad de ellos como padres para forzar a un hijo a hacer algo que no se debe de hacer. El muchacho lo sabe, pero si la persona... Ok, 5 minutos y termino. Si la persona no obedece a su padre, se buscó un problema. Vamos a dejarlo ahí. Sigo el martes. Póngase de pie.